Bueno, pues nada, muchas gracias al Banco Sabadell nuevamente por permitirnos utilizar vuestras instalaciones. Y bueno, vamos a empezar con las ponencias, que la primera que tenemos creo que es muy interesante y está ahora muy en el candelero. Y bueno, para ello contamos con dos expertos. Uno de ellos es Javier Andrés, colaborador o muy conocido en Arbet, porque ha sido vicepresidente de Arbet hasta hace muy poquito tiempo. Es un experto y colaborador en fondos. Y contamos también con Manuel Esbrí, que es director Global Financial Solution Territorial del Banco de Sabadell, ¿vale? Yo creo que son dos personas que, de una forma muy resumida, van a poder explicarnos cómo trabajan los fondos, ¿vale? Sabéis que, por desgracia, los tiempos son los que hay, en media hora. Ellos van a contestar unas preguntas que yo les voy a hacer y luego, al final, en el café, si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda, se lo puede hacer o nos lo mandáis por correo. Bien, yo la primera pregunta que os hago es, ¿qué es el capital riesgo o privado? Bueno, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que sea agradable esta conversación, que no me cabe la menor duda en un sector muy de moda hoy en día, ¿no? Sí. ¿Qué es un private equity? Un private equity o un fondo de capital riesgo o capital privado, como queramos llamarlo, pues al final es una conjunción de inversores institucionales que se juntan para meter un dinero en común, que tienen una gestora, tienen una set allocation, en los cuales digamos que ellos lo que quieren es, en este caso cuando se junta el dinero, pues dirigirse a lo que son pues unos sectores industriales y además una compañía en un diverso estado. Es decir, porque dentro de este mundo es tan amplio que podríamos estar con esta primera pregunta comiéndonos estos 30 minutos, que no va a ser así, ¿eh? Ya os lo advierto. Pero bueno, y entonces lo que hacen es, una vez tienen decidido lo que es su filosofía de inversión, pues intentar identificarlas mediante scouting y bueno, y hablar con ellos y ver si les vuela estas compañías que han identificado y sobre todo si hablan con los accionistas y digamos que entran en un nivel de conjunción en la cual pueden llegar a colaborar, ¿no? Porque esto se trata también de encontrar puntos de encuentro. Por ampliar un poquito la información, os voy a dar algunos detalles y algunos datos que son interesantes y que a mí me sorprendieron cuando empecé a analizarlos. El capital privado. El capital privado, digamos que hay dos modelos, el anglosajón y el europeo, que es el que estamos y es el que vamos a explicar, porque explicarlo en tan poco tiempo es difícil. El europeo está muy regulado. ¿Por qué? Porque lo controla la Comunidad Europea y hay unas normas muy estrictas. Después, tiene unos parámetros básicos, es decir, tiene una información. En el capital privado, el gestor está obligado a poner mínimo un 2% de la inversión, por lo tanto, cuando se genera ese fondo, él pone su dinero, aparte del de los inversores, y además mueve en Europa aproximadamente unos 50.000 millones. Para que os hagáis una idea, el año pasado se hicieron 5.000 operaciones. En España, 933. En España se movieron 5.000 millones de euros. No es algo que no sea... que no es pequeño, es muy importante. Se mueven muchas empresas, se compran y se venden, y se traspasan y se cambian de accionistas muchas empresas, y el capital privado las gestiona. Eso no tiene nada que ver con la bolsa, eso es la parte pública. Esto estamos hablando de empresas no cotizadas, y hay de todos los tamaños. Por lo tanto, si esas cifras las extrapolamos al mercado americano, pues aproximadamente estamos hablando de entre el 0,5 y el 1% del PIB americano. El PIB americano, para vuestra información, son 24 billones de dólares. Echar cuentas de cuántos millones se mueven. La movida que todos leímos en prensa del Silicon Bank de California, uno de los problemas que tenía es que tenía 100.000 millones de empresas de startups. Es decir, tenía ahí 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras importantes y tenemos que quitarnos la cabeza de pensar que es una alternativa muy interesante para las empresas, los empresarios, los gestores, y muy interesante para aprovecharla y saber aprovecharla bien. Por lo tanto, eso es el capital privado, sus dimensiones son altísimas, cada vez crece más y es una oportunidad muy importante para las empresas. Muy bien. Sí, no, Javier, lo has definido muy bien y además unas cifras elocuentes y muy significativas. Sinceramente, es una industria que mueve una cantidad de dinero muy importante
y que cada vez está teniendo más notoriedad, porque antes, yo que sé, hace 15 años te hablan de un fondo de inversión y era como un extraterrestre, salvo que venían de verde. Después vinieron y me di cuenta que no eran verdes. que sí, que tienes toda la razón del mundo y que es un sector que va más y que es una oportunidad de colaboración. Solo por si alguien quiere entrar en mayor detalle, hay una memoria que publica todos los años ASCRI, que es la Asociación de Capital. Es una memoria muy interesante, ahí se habla de todas las inversiones que se hacen en España por tamaño de empresa, por regiones, por volumen. Es un tocho de 70 y tantas páginas, pero vale la pena leerlo y entenderéis el volumen, la dimensión y la importancia que tiene el capital privado dentro del sector industrial. Muy bien, pues volvemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué dar entrada en nuestras empresas a un capital privado? Pues bueno, al final son múltiples y convergentes. Al final, ¿por qué quieres dar de entrada a un nuevo accionista? Pues porque te va a inyectar un dinero importante. Bien sea porque tú dices, oye, yo al final de toda mi vida no, pero después de una extensa, dilatada trayectoria profesional, digamos que estoy interesado en escuchar ofertas en las cuales patrimonialice mi esfuerzo, ¿no? Es decir, lo tengo casi todo metido aquí, llevo 30 años y ya es hora a lo mejor de que vea una cantidad de todo este esfuerzo y sacrificio por parte personal, y sabéis, sobre todo los empresarios a los cuales yo tengo una gran admiración, la familia muchas veces también realiza un importante esfuerzo con todo este tema. Este es un aspecto, ¿no? La patrimonialización del esfuerzo empresarial. También es verdad que si tú incorporas un private equity, pues te entra también, tiene una atracción del talento, o sea, los profesionales, digamos, hoy en día a lo mejor también mejor preparados o con otras visiones o de otros sectores, también están interesados en acceder a esa compañía. ¿Por qué? Porque hay un interés, ¿no?, en esa compañía. Profesionaliza también bastante lo que es la compañía, también te la profesionaliza con temas de reporting, con temas de seguimientos, quiero decir, te da con temas de governance. Muchas veces hay veces que, ¿qué te pasa? Pues que una compañía familiar, muchas veces el CEO casi, dice, ¿no?, esta palabra así, dice, es que me cae todo. Es que me cae todo, pues todo a lo mejor se lo pueden dar al CEO. En este caso, pues a lo mejor se crea una estructura de gobierno corporativa en la cual ya vamos un poco diluyendo las funciones y el CEO a lo mejor pues ya hace un poco de coordinador. Bueno, al final hay múltiples opciones y esta es una de las cuantas que seguro que me he dejado pues muchísimas más, pero yo no sé. Básicamente lo que ha dicho Manolo, por dinero. Así de claro. Sí. Es dinero y no hay más. Y el dinero puede ser para ampliar el negocio, para hacerlo crecer. Puede ser para... hay un conflicto familiar o un conflicto familiar o un cambio generacional y entre los accionistas no hay un entendimiento. El capital riesgo puede ser la solución. Puede ser para sacar a uno de los accionistas que ya decide lo que ha dicho Manolo. Ya he hecho un esfuerzo, me estoy haciendo mayor, quiero retirar ese capital, ese esfuerzo y quiero llevarme el dinero a casa para ser feliz, para dedicarme a otras cosas, para eso. Pero principalmente se busca el dinero. Es decir, ese capital privado nos tiene que proporcionar el dinero para resolver los problemas o para inyectar nueva vida a la empresa para hacerla crecer. Básicamente, ese es el concepto. ¿Y qué va a hacer ese capital privado? Ese capital privado lo que va a ser es accionista, junto con el empresario o la parte del empresario o del accionista que se quede. Al ser accionista, ¿cuál es su motivación? Que la empresa sea más grande, que gane más dinero. Porque si no gana más dinero, él no va a ganar dinero, ni sus inversores. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para con el empresario, con los recursos que le inyecte y con la estructura que se quede, hacerla más moderna la empresa, más brillante desde el punto de gestión, más eficiente y, sobre todo, más rentable. Y ese es básicamente el motivo. Después, lo que comentaba Manolo, ¿qué nos aporta? Obviamente, yo que lo he vivido, el que entre un capital riesgo te aporta un reconocimiento. Es decir, no es lo mismo, yo soy el empresario, por muy buen empresario, por muy serio que sea, por muy buena gente que sea, y ir a solicitar cualquier cosa de la mano de yo soy el empresario o de la mano de un capital riesgo.
un capital privado. ¿Por qué? Porque son gente que se mueve, que tiene una trayectoria de inversión, se mueven en diferentes sectores, se mueven en todos los sectores financieros y tienen mucha capacidad. Tienen contactos importantes, que son contactos que pueden ser de participadas, pueden ser de colaboradores, que pueden ayudar a la empresa a crecer. Tienen muchos conocimientos, pero porque son mucho más listos que el empresario, no, simplemente porque están en muchas más patas, en más sectores, reciben mucho feedback de diferentes sectores y diferentes empresas, y eso les aporta un conocimiento que lo que quieren es trasladarlo a su inversión, y por lo tanto lo trasladan al empresario que se han hecho socios. ¿Para qué? Para que se haga mucho más grande la compañía. Eso es vital para ellos, que sea más grande, que gane más dinero. Porque si no gana dinero, ellos no ganarán dinero. Por lo tanto, yo creo que es importante. Yo os cuento una anécdota, como las he vivido. Yo recuerdo un caso que todos los que estamos aquí lo vivimos, que fue la pandemia, el COVID. En el 2020, a primeros de marzo del 2020, yo viví el COVID siendo CEO de una compañía. Pues la incertidumbre en cualquier empresa era total, no sabíamos qué iba a pasar. En 2 semanas nosotros, desde la compañía, pero todas las compañías de nuestro capital privado, ya tenía un plan de negocio con 3 escenarios, pesimista, optimista y realista. Hicieron un plan de contingencia financiero para ir al escenario más pesimista. No fue necesario porque afortunadamente después las empresas nos hemos recuperado, algunas con más dureza, otras con menos, pero nos recuperamos. Pero toda esa información se cruzó en todos los sectores y inmediatamente encontramos financiación en poco más de mes y medio para el escenario más pesimista tenerlo resuelto. Probablemente yo, como gestor, no hubiera sido capaz de llevar ese proyecto a cabo en tan poco tiempo. Ellos me ayudaban. ¿Por qué? ¿Porque yo era muy buena persona? No. Porque a ellos les interesaba que eso saliera bien. Y estuvieron resolviendo y preparándose para los peores escenarios. Por lo tanto, saben mucho, hay que aprovecharse, hay que ser inteligente y chupar de esa información. Yo, un poquito por reforzar un poco todo lo que dice Javier, que la verdad es que no se le puede incorporar ni media coma, porque lo ha explicado fantásticamente bien. Un tema también que te da, y sobre todo que me gusta que se refuerce, es el tema de la valoración de activos. O sea, ellos compran, al final, ¿por qué compra uno una empresa? Porque piensa que con ciertas causísticas va a valer más a futuro. Es decir, que te va a acompañar. Tú no vas a meter la totalidad, sino que tu inversión, la parte que te quede, digamos que también se va a incrementar, ¿no? Y después ellos en su portfolio, con la presentación con sus accionistas, también tienen que tener unos métodos de valoración y ver que las inversiones son acertadas. Entonces, digamos que te acompañan esas sendas de crecimiento y también te incorporan una cosa que, si saben hacer ellos bien, es el tema del M&A, ¿no? El tema de las compras. O sea, por temas inorgánicos que a lo mejor, pues desde el empresariado que se dedica a otras cosas diferentes, ¿vale? Ni mejores ni peores, diferentes, pero eso sí que lo saben bastante bien estructurar. Entonces también tiene ahí un componente inorgánico importante en cierto tipo de compañías o en cierto tipo de estrategias de crecimiento. Muy bien, pues nada, ahora ya sabemos qué es el capital riesgo, sabemos por qué dar entrada a un capital privado y ahora la pregunta que nos haríamos es ¿qué debemos de hacer nosotros para prepararnos para la entrada de un capital privado? Bueno, ahí Javier vas a tener tú más expertise que yo, pero sí que es verdad. Tienes que tener una estructura eficiente, ¿no? Sobre todo no lesiva en el ámbito fiscal, porque la cantidad de dinero que entra es bastante importante, con lo cual esa recepción de dinero, pues fiscalmente tiene que estar bien ordenada. Por ejemplo, oye, pues a lo mejor incluso hay veces que los activos te los sacan de la compra, porque a lo mejor un real estate, yo qué sé, y me lo invento, yo qué sé, en las afueras de un pueblo de La Coruña, dices, oye, es que mi nave vale 12 millones de euros, pero a lo mejor un fondo australiano dice, oiga, pues yo es que allí, pues a lo mejor eso, separar los activos es una buena opción. También el tema, oye, pues que si tienes filiales en el extranjero, pues que te dependa de la matriz, no que te la dependa de una persona jurídica. Bueno, es un tema que es muy importante, porque sinceramente ahí hay una parte de rentabilidad financiero-fiscal que bien enfocado, pues sinceramente se puede ajustar muy bien y puede salir muchísimo mejor lo que es la venta. Pero bueno, ahí
Javier seguro que acopla 1000 cosas más que yo. Bueno, yo os hablo desde mi experiencia. Vamos a ver, yo creo que previo hay que hacerse 3 preguntas, desde mi punto de vista. Primero, ¿quiero un socio o quiero un financiero? Si quiero un financiero, me busco un banco. Con mis respetos. Me busco un banco. Si quiero un socio, el capital privado puede ser la alternativa. ¿Por qué? Porque no va a poner el dinero y irse. Va a poner el dinero y se va a quedar con vosotros. Y va a estar al lado. Y va a estar ayudando. Y va a estar fiscalizando. Y va a ver que las decisiones que tomáis sean las correctas. Por lo tanto, es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. Segunda pregunta, si soy un empresario. Ya no puedo pensar como un empresario. Tengo que saber que mi rol nuevo es ser gestor. Soy accionista, junto con el capital privado, pero soy gestor. Y como gestor tengo que saber que hay una barrera distinta. Una cosa es ser empresario y tomo todas las decisiones todos los días, en cualquier momento, y solo me puedo equivocar yo porque no hay nadie más que las tome, o soy gestor y, por lo tanto, presento mis planes de negocio, tengo que cumplirlos, me piden unas exigencias y tal. Y, dentro de mi parte, paso de ser empresario a ser accionista y gestor. Por lo tanto, segunda pregunta que me tengo que contestar. Y tercera, ¿qué tipo de capital quiero? Si al final opto por tener un capital privado, es capital local, un capital internacional, un capital pequeño, una boutique. ¿Por qué? Porque en función de eso van a cambiar el tema de las relaciones. Quiero persona cercana, quiero persona distante, y todo eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es muy importante en esto hacerse esas preguntas. Después, y matizando y ampliando lo que ha dicho Manolo, vamos a ver, no penséis que cuando habéis decidido ya iba a entrar el capital privado, vuestra compañía está perfecta. No. Yo viví 4 DIUs. 4 DIUs son 4 procesos de compra o compras reales o posibilidad de compra. En cada una de ellas me destriparon de arriba abajo. ¿Y destripar qué es? Voy a tratar de explicarlo. Es decir, ni los canzoncillos dejan de ver. Todo. ¿Lo ven? Todo. Financieramente, personal, recursos, inversiones, todo. Maquinaria, todo. Por lo tanto, no penséis, de esto no se darán cuenta. No, se van a dar cuenta. Van a mandar a los mejores auditores para supervisar que esa adquisición no tenga ningún fleco. Porque si tiene algún fleco, te lo van a cobrar. El fleco va a generar una contingencia. Esa contingencia se traduce en menos precio. No tengáis dudas. Por lo tanto, la compañía hay que darle un repaso de arriba a abajo. Yo os voy a contar 2 anécdotas que a mí me han pasado en este proceso, en varios de estos. Vamos a ver, a mí en un proceso de estos me hicieron hacer catas sobre el terreno de la fábrica, por si el terreno estaba contaminado. Y si hubiera estado contaminado, hubiera sido una contingencia y te hubiera costado la pasta. ¿Por qué? Porque tienes que sanearlo. En otro proceso, una de las contingencias que me pusieron es que no había pararrayos en la fábrica. Yo dije, oiga, en todo el polígono no hay ni un pararrayos de ninguna fábrica. Me da igual, yo la que voy a comprar es la tuya. Si no hay pararrayos, hay un riesgo, si hay un incendio, que hay un rayo, se prenda fuego la fábrica. Es decir, hay gente que son especialistas de esos análisis. Por lo tanto, no penséis que nos vamos a salir de rositas. Ya no hablo de temas de dinerales, A, B y todas esas cosas, esas ni las comento. Es decir, os destripan a las compañías. ¿Por qué? Porque van a poner dinero y quieren que la compañía sea eficiente. Y la van a hacer mucho más eficiente. Y si no está bien, lo van a cobrar o lo van a bajar en el precio. Por lo tanto, es muy importante tener claro estas cosas. Hacer que vuestra compañía sea un pastel con la cereza, el lazo, la envoltura, todo. Si no, no os van a comprar. Pues mira, Perdón. Pues ya, no, si lo hizo fantástico. La verdad es que un poquito te voy ahí. O sea, ya desde por eso que ha dicho, tiene más razón que un santo. Eso es así. Cualquier contingencia es menor precio. Y que te van a hacer una DIU y te van a analizar, eso también. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando tenemos, que hablamos con una compañía y tenemos un mandato de venta de la compañía, lo primero que hacemos es entrar en la compañía. No es, oye, ¿quieres venderla? Te saco al mercado y ya está. Entras en la compañía y ahí hay un trabajo de 1,5 meses o 2 meses en la cual destripamos la compañía.
de forma amiga, en la cual te vamos a decir cosas que quieras escuchar, por supuesto, y cosas que a lo mejor pues, no te guste tanto escuchar. ¿Por qué? Porque cuando entre el tema de la due diligence, nosotros tenemos que estar preparados para rebatir todos estos aspectos que pueden salir. Que también te digo, que por mucho que lo preparemos, a lo mejor lo del pararrayos ni se nos ocurre. O sea, porque eso ya eso es de nota. Entonces, ese es el tema. Entonces, quiero decir que cuando uno entra en un proceso que decide la venta de la compañía, que sepa que hay un trabajo importante, que es bueno ir de la mano de alguien siempre para prepararla y que sepáis que os vais a enfrentar a una due diligence exigente, como no puede ser de otra forma, y además con muy buenos expertos, y en las cuales tenemos que ser capaces de rebatir todos esos aspectos, porque este es el precio y tenemos que hacerlo balancear en un punto que se encuentren y es en nuestra opinión, digamos, que satisfaga a todas las partes. Que eso es casi imposible, porque uno siempre se irá a casa después de firmar diciendo, jolín, podía haber pedido más, y el otro se irá a casa después de firmar diciendo, jolín, podía haber pagado menos. Bueno, pero eso es la vida. Eso no es mala noticia. Eso es la vida. Eso no es mala noticia. Muy bien, pues nada, yo ahora la última pregunta. Bueno, pues ya hemos tenido un fondo en la empresa, llevamos unos años, y como en la mayoría de los casos, pues los fondos dicen, bye, me voy. ¿Vale? Sí, entonces, sí, ¿cómo son las salidas de un capital privado? Los fondos sí que es verdad que entran, por ejemplo, en el mercado anglosajón, antes cuando ha comentado el tema de las cifras, que son más altas, también es verdad que el mercado anglosajón tiene una percepción diferente de compañía. La diferencia de compañía no es compañía, sino de activo. Ellos tienen activos. Es un activo y muchas veces rota. Y ya está. Entonces, una vez que te mete un capital riesgo y digamos que ya lleva esa senda de crecimiento o te ha acompañado donde tú has querido, y un día en el consejo te dice, oye, pues señores, encantados de habernos conocido, pero hasta aquí hemos llegado. Nosotros pues queremos hacer otras cosas, ¿no? Pues bien está, oye, pues dices, pues mira, pues yo también. Y planteamos la venta del 100%. Y entonces ya buscamos el comprador, bien sea industrial, que no solamente compran los fondos, también compran los industriales, y lo hacemos así. O bueno, a lo mejor en la parte que tú te quedas dices, ostras, pues mira, yo viendo ahora dónde estoy, creo que me queda un empujoncito más y me gustaría colaborar en este empujoncito más. Pues entonces lo que haríamos sería una búsqueda de sustitución de este fondo, ¿no? ¿Para qué? Para que nos acompañase en esta nueva trayectoria que nosotros consideramos que debemos acometer y en la cual nos apetece participar. Otra fórmula, estoy diciendo un poquito de todas, realizar un MBO, o sea, es decir, oiga, vale, usted se quiere ir, ¿que usted cuánto quiere? Bueno, pues yo quiero tanto, pues, y tú lo comentas con tus accionistas y dices, oye, pues a lo mejor yo pues decido comprar esa parte y también hay estructuras de financiación para realizar esto. Y a lo mejor la última, digamos que a lo mejor la más peregrina, la que menos se realiza, dice, oye, hemos creado aquí un super monstruo, que esto es la bomba y tal, y decidimos realizar pues una salida a bolsa, pues bueno, pues también, ¿no? Pues serían esas cuatro que en principio a mí me se falta me la ocurren. última, que sea una cagada de negocio. Pero bueno, eso también, esa pero no la eso comentamos. También es decir, señor, hasta aquí hemos llegado, hemos perdido hasta la camisa, encantado. Liquidación de activos. Sí, es cierto. La realidad es así, como ha explicado, pero sí que en un porcentaje altísimo de veces se pacta a priori. Cierto es que, como he dicho, en el mercado europeo hay una regulación y por regulación hay unos plazos. Y hay unos plazos que un fondo no puede superar. Aproximadamente están 10 años. Realmente la media de salidas de compañías se mueve entre 3 y 5 años, es decir, desde que compro hasta que vendo, pero puede llegar hasta 10 años. Difícilmente apuran esos 10 años porque el proceso de venta puede llevar mucho tiempo y entonces los fondos no quieren crearse esa presión a tener que mal vender. Por lo tanto, se mueven entre 3 y 5 años. Esa es una realidad. A partir de ahí, lo que ha comentado Manolo es cierto, es decir, puedo vender a un industrial, puedo comprar el mismo, recomprar, porque además en muchos casos se pacta, oiga, usted me va a ayudar para crecer y cuando la compañía crezca yo quiero seguir siendo el propietario de la compañía, pues pactamos un precio
un acuerdo de salida y entonces recupero mi compañía. Es una fórmula que se utiliza también mucho. La fórmula de me compra, yo soy un capital, una pequeña boutique o una family office que he entrado en el capital de una empresa, la he hecho crecer y a partir de ahí creo que le queda crecimiento y se la doy a un fondo mayor. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de gestión, tiene más recursos, tiene más dinero y consigo una rentabilidad. También es una práctica bastante común, sobre todo eso se mueve mucho en España y en Italia, que son mediana empresa, pequeña y mediana empresa. Aquí esa operación se hace mucho. Y la maravillosa, la que más le gusta a los grandes fondos es la que ha dicho él, salida a bolsa. Eso es el santo grial de los fondos de inversión. Son las mínimas. ¿Sí? Esa es el santo grial. La realidad es que son las mínimas porque de cada 100 empresas que entra al capital privado, solo una sale a bolsa. Y obviamente no salen las pequeñas. Entonces son compañías que conocéis porque salen en prensa, hay muchas a nivel nacional y a nivel internacional, pero de cada 100 inversiones que se hacen de capital privado, solo una sale a bolsa. Por lo tanto, pero es donde el múltiplo de salida es mayor. ¿Por qué? Porque el valor de precio en el mercado es superior. En bolsa se paga muchísimo más que entre la negociación. En cada uno de estos estados las negociaciones son difíciles, no son fáciles. Probablemente la más difícil es vender a un fondo. ¿Por qué? Porque están hablando entre fondos. Hostia, vamos a ver, se conocen todos los trucos, ¿eh? Son gente que se les escapan pocas cosas, por lo tanto, no es fácil. Pero es una práctica bastante común, como he explicado, en España y en Italia por el tamaño de la empresa. Bueno, oye, muchas gracias a los dos. Sé que el tiempo era lo que había. Bueno, espero que se haya sido interesante para todos vosotros y bueno, luego en el café pues seguir una pregunta. Pues gracias por habernos Muchas escuchado. Muchas gracias.